La historia no solo es irremediable, sino que también es irredimible. Nada hay en ella que pueda ser cambiado, nada ha ocurrido jamás que haya podido ser distinto. Cada que pensamos que si eh, algún evento hubiera sido un poco diferente, ya estamos entrando en el terreno de la literatura. La historia es lo que es con todo su peso y con toda su levedad. Esto lo sabía perfectamente Nietzsche cuando dijo que el tiempo era un círculo sobre el que estábamos condenados a pasar una y otra y otra y otra vez. Sin embargo, hay eventos, momentos de un peso definido que logran permanecer, que no le son indiferentes al tiempo y que hemos podido rescatar y que a través de esos momentos, de esos contados momentos es que podemos reconstruir nuestro paso en este laberinto hecho de tiempo y hecho de espacio, que hemos podido recuperar nuestra memoria colectiva y de esa manera saber quiénes somos y cómo hemos llegado a donde hemos llegado. De esto va Los momentos estelares de la humanidad de Stefan Zweig. Hola, ¿cómo están? Todas, ¿cómo están? Todos, es un placer tenerlos nuevamente por aquí en este espacio donde ya saben que no hacemos otra cosa que no sea hablar de libros. Mi nombre es Jonathan Frías y sí, hoy vamos a hablar de Stefan Zweig, hoy vamos a hablar de sus momentos estelares de la humanidad. Pero antes de comenzar, ya saben las recomendaciones de siempre: like, comentar, suscribirse, compartir. Ya saben que estamos aquí en esta plataforma en YouTube, pero también nos encuentran en Spotify y en Amazon Music. ¿Quién es Stefan Zweig? Stefan Zweig es un intelectual de punta a punta, es un escritor, poeta, narrador, traductor, es un biógrafo, es un tipo que pertenece, que nació en la alta burguesía vienesa, en esa Viena de cafés y de pasteles, en esa Viena de la ópera, en esa Viena heredera de la gran tradición musical que viene desde Haydn, que pasa por Mozart, por Beethoven, por Strauss. Zweig es un hombre que desde muy joven sintió una tremenda curiosidad por las ciencias naturales, por la historia y por supuesto por la literatura, el arte en general. Es un hombre que convivió, pertenece a una generación extraordinaria. Él convive en esos cafés vieneses con gente del tamaño de Freud, de Wittgenstein, de Schnitzler, de Klimt, de Schlegel, de, de Schumberg. Es un tipo rodeado de jardines y de grandes palacios. Es un tipo que crece plagado de curiosidad por todo. A los 23 años ya se había doctorado en filosofía. Es un tipo que tuvo todo el tiempo y todos los recursos del mundo para dedicarlos al conocimiento. Él, a la muerte de su abuela, a los 19 años, su padre ya le pasaba una mensualidad, digamos, para todos sus gastos, y a la muerte de su abuela hereda otra pequeña fortuna. Así que es un hombre que, que, que conoció los privilegios del dinero y que, a diferencia de muchos otros que utilizaron esos recursos para llevar una vida, digamos, un poco más frívola, él la dedicó un poco lo que diría Soren Kierkegaard, a una vida un poco más esteta, quizá egoísta, sí, pero esteta al fin, un hombre que se dedicó a los placeres del mundo, a los placeres intelectuales que le podía ofrecer el mundo en el que vivía. Él pronto viajó a Berlín, por ejemplo, porque él sabía que Berlín en ese momento era una ciudad plena de literatura. Viaja a París, traba amistad con las grandes figuras de su tiempo. En su casa lo mismo recibía las visitas de Joyce que de Thomas Mann o que de Rainer Maria Rilke. Es decir, el mundo en el que creció y del mundo en el que se rodeó Stefan Zweig fue un mundo rodeado de privilegios económicos, de comodidades económicas, pero también de privilegios intelectuales, de comodidades estéticas. Él se rodeó de arte en todos los aspectos de su vida. No solo eso, también fue un patriota. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, él se enlista y aunque es declarado no apto para el combate, de todos modos participa en los medios de comunicación haciendo pequeños boletines sobre la grandeza del pueblo austriaco.
Y ese amor por su patria, ese amor por los valores que defendía en ese momento su patria, se van a ver mellados tiempo después, justamente ya con la aparición en la Segunda Guerra Mundial, con la anexión de Austria a la Alemania de Adolfo Hitler, y eso lo vuelve a él un expatriado. Él es de los primeros intelectuales, acaso junto con Walter Benjamin, por ejemplo, en empezar a hablar públicamente sobre los daños y los riesgos que implicaba seguir ese tipo de ideología, ese tipo de pensamiento político. Y eso, insisto, lo hizo vagar por todos lados, lo hizo irse a Suiza, lo hizo irse a Inglaterra, lo hizo estar en Estados Unidos, lo hizo llegar a la Argentina, donde se le recibe como si fuera un héroe en el inicio, en el primer cuarto del siglo XX. Stefan Zweig fue quizá el autor más leído, más vendido y más traducido del mundo. Él llega a Brasil y encuentra en Brasil, que va a ser el lugar donde escribe su último libro, que es una biografía sobre el Brasil. Encuentra un lugar muy cercano al paraíso y decide ahí terminar sus días, terminarlos de una manera triste, sumamente oscura, profundamente melancólica. En la ciudad de Petrópolis, él termina por su propia mano su vida ahí junto con su esposa Lotte, eh, totalmente atribulado y anegado por el pesimismo que le provocaba no ver un futuro posible en el cual el eje fascista, el eje antisemita del nacionalsocialismo pudieran ser derrotados. Él estaba convencido de que iban a extenderse y de que iban a extenderse políticamente y de que iban a extender su odio por todo el mundo, así que eso decide terminar, terminar con su vida, no sin antes habernos legado una obra magnífica en la que destacan, además de una solidez tremenda en la totalidad de su obra, destacan obras maestras en este mismo espacio. Ya alguna vez hablamos de 24 horas en la vida de una mujer, que es una de sus novelas más conocidas. Yo celebro que tiene un tiempo, un par de años, que la obra de Zweig está resurgiendo de un mutismo en el que fue sometida durante el final del siglo XX, al menos en lo que a mí me toca vivir. Yo crecí sin mayores noticias hasta mis 25, 30 años. La figura de Stefan Zweig era una figura casi ya de bronce, sometida a lo que son los bronces, las estatuas literarias, es decir, esos espacios donde se cagan las palomas, de los cuales solo hablan los académicos, pero no era un escritor que entre mi generación se leyera y se recomendara y que pasaran de mano en mano sus libros, y ahora celebro que eso esté ocurriendo. Quizá también por eso yo le tengo un cariño muy especial a Stefan Zweig, porque es de esos tesoros que uno descubre, de esos autores que estaban perdidos, de los que nadie hablaba ni que uno encontraba la mayoría de las veces en las estanterías empolvadas de las librerías de viejo. Ahí fue donde conocí yo precisamente las 24 horas en la vida de una mujer, pero también ahí conocí Medel, el de los libros, también conocí ahí novela de ajedrez, tres obras magníficas. Ya yo siendo lector de Stefan Zweig leo El mundo de ayer, que es un libro del que tendríamos que hablar y del que se tendría que hablar en extenso, porque es su biografía, es su autobiografía, escrita, terminada de escribir unos meses antes de que muriera, y que retrata de manera maravillosa justo el mundo que le tocó vivir, la tradición en la que le tocó crecer, y que también se retrata, por poner un ejemplo cinematográfico, en la película de Gran Hotel Budapest del tremendo Wes Anderson. Creo que esa película es un gran homenaje a ese mundo vienés, a ese mundo elegante, ese mundo aristocrático, ese mundo culto eh, en el cual Stefan Zweig crece. Y este hombre, enamorado de las ciencias naturales y de la historia, decide en 1927 escribir un libro que se llama Momentos Estelares de la Humanidad, y que en su momento tenía, hoy la edición que conocemos hoy, de la que vamos a hablar, es un libro que contiene 14 miniaturas históricas. Su publicación original tenía algunas cuantas menos, y se le fueron añadiendo algunas con el paso de las ediciones hasta llegar a esta edición definitiva, en la cual hay, insisto, 14 de estas pequeñas miniaturas, de las cuales habla de algunos de esos momentos con un peso tan específico que permanecen y que merecen ser contadas y relatadas de boca
aboca. Cuando uno piensa en los grandes momentos de la humanidad, quizá lo primero que se nos venga a la mente son las grandes conquistas, las grandes épicas, las grandes batallas. Es decir, podemos pensar en esos 10 años de asedio en Troya, o podemos pensar en la gran batalla de Maratón, o en el enfrentamiento tremendo de Alejandro Magno contra Darío, sus 50.000 hombres enfrentándose a 1 millón de hombres, ¿no? Es decir, podemos pensar que las grandes hazañas del hombre están limitadas a eso. Y en efecto, en este libro hay momentos así. Está la segunda de las miniaturas incluidas en el libro, está dedicada a la gran caída de Constantinopla, por ejemplo, pero también están las profundas derrotas. Hay una de ellas que está dedicada a ese minuto de retraso que provocó la derrota de Napoleón en Waterloo, por ejemplo, ¿no? El estilo con el que están contadas estas miniaturas es exquisito, porque además el libro es un ejercicio de estilo en sí mismo. Cada una de estas miniaturas está narrada de una forma diferente. El libro va de la más profunda melancolía por el mundo perdido. Estoy pensando en la primera de estas miniaturas que aborda eh, la muerte de Cicerón, que va a terminar siendo una suerte de preámbulo a la caída de Roma. Y entonces hay una profunda nostalgia por ese mundo que ya no es por el mundo de las ideas que tenía y que planteaba el tremendo filósofo Cicerón. Pero también están estas eh, profundas hazañas, diríamos, de la historia mínima que afectan, que impactan de la misma forma el corazón de la historia de los hombres y de las mujeres. Estoy pensando que al lado de estas grandes hazañas, como son también el descubrimiento del Océano Pacífico, la gran travesía de estos hombres que surcaban por primera vez aguas no exploradas, hasta que descubren eso, que están circulando por un nuevo océano, por esa magnitud que hoy conocemos como esa división entre Asia y América. Pero también está, por ejemplo, la conquista del Polo Sur, la última gran frontera por descubrir del mapa, cuando el mapa todavía tenía, cuando el mapa de nuestro planeta a finales del siglo XIX todavía tenía zonas oscuras, hoy que no guarda ningún misterio para nosotros, más allá de los que conserve el fondo del mar. Hemos explorado ya cada rincón de la tierra. Y entonces era justo hablar de eso, era justo también hablar, por ejemplo, de ese momento de la gran epopeya que significó el unir dos continentes, Europa y América, a través de un cable, el cable que posibilitó la primera comunicación telegráfica entre estos dos continentes. Imaginen lo que debió de haber ser en un momento donde la vía más rápida de comunicación entre estos dos continentes eran las cartas a través de un barco que duraba semanas y semanas en atravesar el Atlántico, de pronto poder comunicarnos en cuestión de horas, de mandar un mensaje y que unas horas después estuviera llegando al otro continente, lo que eso significó en la revolución de las comunicaciones. Pero en medio de todo esto, a mí me sorprende que en medio de estas grandes hazañas, eh, de estas grandes epopeyas, Stefan Zweig escoja momentos también que me parecen culminantes para el mundo del arte. Estoy pensando, por ejemplo, en la miniatura que le dedica al derrame cerebral que tiene Händel, todo lo que él tiene que atravesar en su rehabilitación y de cómo la gran celebración de ese proceso es la composición del Mesías, la pieza más famosa de Händel y una de las piezas más famosas de la música académica, una de las cumbres del arte musical que nos han legado, que nos legó en este caso Händel. Pero también está, por ejemplo, el momento en el que Goethe, gran potencia intelectual que es Goethe, a sus 64 años, después de una enfermedad terrible y prolongada, logra componer el gran poema Marivén, que es quizás su poema también más famoso y mejor logrado, un poema que se puede situar al lado de su gran novela Las cuitas del joven Werther o Las desventuras del joven Werther o de su gran obra de teatro Fausto, ¿no? También escoge, y quizás sean mis dos momentos favoritos,
escoge, por un lado, eh, esta maravillosa anécdota del falso fusilamiento de Dostoyevsky. Y esta pieza la compone en verso, es un poema compuesto desde el punto de vista del gran escritor ruso, en donde nos van a narrar esos momentos en el que Dostoyevsky había sido detenido por participar en manifestaciones, todavía bajo el régimen del zar Nicolás I, y es llevado a juicio y se le condena a muerte, y cómo instantes antes de su fusilamiento llega el indulto, el indulto de la pena de muerte, no así de su libertad, porque es cambiado por años de trabajos forzados en Siberia, pero cómo todo eso está íntimamente implicado en el carácter de este escritor y cómo eso lo va a llevar a escribir, por supuesto, Crimen y Castigo y Los Hermanos Karamazov, y cómo eso, ese evento, esas obras impactan tanto como la caída de Constantinopla. La otra miniatura que domina mi atención y que me parece maravillosamente bien escrita tiene que ver con la última partida, con el último viaje, con el viaje hacia la muerte, si lo queremos ver así, del gran Lev Tolstoy. Esta miniatura la escribe a manera de obra de teatro y va a dar cuenta justo de eso, de los últimos días de Lev Tolstoy y de cómo a sus 86 años decide partir hacia la búsqueda de la santidad, con nada más que lo opuesto y un pequeño bastón, y cómo eso, las peripecias que conducen de ese último viaje y de la muerte del tremendo Lev Tolstoy. También están los momentos políticos, por supuesto, que han impactado en nuestra forma de ver el mundo. Está la historia del tren sellado, que es la historia de cómo un joven Lenin, exiliado en Suiza, un día se entera que estalla la revolución rusa y él decide regresar totalmente de manera anónima. Él ya era buscado y entonces tiene que regresar a cumplir, digamos, con su destino. También está el fracaso del presidente Woodrow Wilson, este presidente estadounidense que soñó alguna vez con un mundo unido por ciertas ideas y por ciertos valores. Es un libro, Los momentos estelares de la humanidad, de Stefan Zweig, que nos recuerda por qué somos quienes somos, cómo llegamos a donde hemos llegado. Es un libro que nadie puede perderse. Es quizá el libro más famoso de una obra monumental, como lo es la obra de Stefan Zweig. Cuéntenme ustedes si ya lo conocen, si conocen a Stefan Zweig, cuáles son sus obras favoritas, cuáles son sus libros favoritos de este escritor vienés, que es quizá el testigo más fiel de un mundo que ya fue. Mi nombre es Jonathan Frías y nos vemos aquí muy pronto con un nuevo